Mi nombre es Luis Herrera y soy contador público. Vivo en Guadalajara, México, junto a mi esposa Verónica y nuestros dos hijos pequeños, Camila, de 8 años, y Mateo, de 5. Durante 32 años de mi vida fui miembro activo de la Iglesia Evangélica Pentecostal Ebenecer de Vida, donde llegué a ser diácono y líder del ministerio juvenil. Desde niño, mis padres me inculcaron la idea de que los católicos eran idólatras, que veneraban imágenes de yeso y madera, que habían contaminado el verdadero evangelio con tradiciones paganas. Mi pastor, el hermano Samuel Gutiérrez, predicaba cada domingo con una fuerza arrolladora que la Iglesia Católica era la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, que María no había sido más que un vientre escogido por Dios para dar a luz a Jesús, pero que su papel había terminado allí. Orarle a ella o a los santos, afirmaba, era abominable ante los ojos del Señor. Recuerdo con claridad las palabras que escuché incontables veces desde el púlpito. La Biblia es clara. Juan 14:6 dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay intercesores, no hay santos, no hay María que valga. Solo Cristo salva, solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Estas frases estaban grabadas en lo más profundo de mi corazón. Cada vez que veía a mis vecinos persignarse ante la Virgen de Guadalupe, sentía una mezcla de compasión y rabia. Pobres engañados, pensaba. Adoran un lienzo pintado en vez de acudir directamente a Jesús. Mi formación anticatólica fue meticulosa. Podía citar de memoria los pasajes clásicos que usábamos para refutar sus errores. Éxodo 20:4 contra las imágenes, 1 Timoteo 2:5 sobre Cristo como único mediador, y Juan 2:4, donde Jesús parece rechazar a su madre al decirle, ¿qué tienes conmigo, mujer? En mi iglesia estos versículos se repetían constantemente, y yo los había memorizado para evangelizar a los católicos de mi barrio. Verónica, mi esposa, compartía plenamente estas convicciones. Habíamos sido bautizados juntos en el río Santiago y dirigíamos estudios bíblicos en los que enseñábamos a rescatar a los católicos de su supuesta ignorancia espiritual. Nuestro templo era modesto pero lleno de entusiasmo. Los domingos vibraba con guitarras, teclados y los gritos de Gloria a Dios y Aleluya. El pastor Samuel, un hombre de unos 50 años, con voz potente y gestos dramáticos, predicaba durante horas sobre la necesidad de mantenernos puros en la doctrina y no contaminarnos con tradiciones humanas. Golpeando el púlpito con su Biblia, proclamaba: La verdadera Iglesia no necesita papa, ni santos, ni vírgenes. Solo a Jesucristo y su palabra. Así viví durante 15 años, convencido, apasionado, seguro de estar en la verdad. No era hipócrita, de corazón creía que mi deber era llevar el Evangelio auténtico a todos. Leía mi Biblia cada mañana, oraba por mis vecinos católicos y procuraba que mi vida fuera un testimonio del poder de Cristo. Nuestra vida familiar parecía estable. Mi despacho contable prosperaba, teníamos una casa sencilla pero cómoda en la colonia americana, y nuestros hijos estudiaban en una escuela cristiana donde reforzaban los valores que queríamos transmitir. Todo cambió abruptamente en marzo de 2019, cuando la crisis económica golpeó con fuerza. En pocos meses varios clientes importantes cerraron sus negocios y mi consultoría quedó prácticamente sin ingresos. Verónica trabajaba como secretaria, pero su sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Busqué empleo en firmas más grandes, pero el sector entero estaba en caída, y las pocas vacantes ofrecían sueldos insuficientes. Poco a poco comenzamos a recortar gastos. Primero las clases de piano de Camila y el karate de Mateo. Luego vendimos el auto y dependimos del transporte público. Para julio, habíamos agotado los ahorros y tuvimos que pedir dinero prestado a hermanos de la iglesia, algo que me humillaba, pero era necesario para no perder nuestra casa. El pastor Samuel organizó colectas para ayudarnos y la congregación fue generosa, pero el apoyo era intermitente e insuficiente. Y pronto comenzaron los rumores. Algunos decían que tal vez estábamos bajo disciplina divina, que quizá había pecado oculto en nuestra vida, o que necesitábamos ofrendar más para que Dios abriera las ventanas de los cielos. Aquellas insinuaciones me desgarraban porque yo sabía que había sido fiel, íntegro y constante en mi fe. Verónica y yo pasábamos noches enteras orando, ayunando, clamando a Dios con desesperación, pero los cielos parecían de bronce. Para octubre la situación era crítica, debíamos 3 meses de renta, nos habían cortado la luz y el gas, y apenas teníamos unas monedas en la bolsa. Una tarde, Camila me preguntó con la inocencia de sus 8 años: Papá, ¿por qué Jesús no nos manda comida como cuando alimentó a los 5,000?
Su pregunta me partió el corazón y sembró en mí dudas que nunca había querido enfrentar. El miércoles, 23 de octubre, amaneció como el día más oscuro de nuestra vida. Verónica salió temprano a buscar trabajo, llevándose los últimos 20 pesos que nos quedaban para el camión. Los niños se fueron a la escuela sin desayunar, consolándolos con la promesa de que cenaríamos algo especial cuando regresaran. Yo me quedé en casa, supuestamente buscando empleos en Internet, pero la verdad era que estaba paralizado por la depresión. Había enviado decenas de currículums, revisado portales laborales, tocado puertas, siempre la misma respuesta: no hay vacantes disponibles. Eran cerca de las 11 de la mañana cuando escuché unos toquidos suaves en la puerta. No eran golpes fuertes como los de un cobrador, sino un ritmo peculiar, delicado, en grupos de 3. Al principio los ignoré, convencido de que sería alguien vendiendo productos o pidiendo dinero. Pero los golpes se repitieron con esa misma cadencia extraña, como si quien tocaba supiera que yo estaba dentro y esperara con paciencia. Con fastidio me levanté y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. No había nadie. Abrí con cautela y me asomé al pasillo, vacío. Estaba a punto de volverme cuando noté, justo frente a la entrada, una bolsa de plástico blanca. Me agaché y la tomé. Dentro había 1 kilo de arroz, medio kilo de frijol, 2 latas de atún, aceite, sal, verduras, pan dulce, y una pequeña estampa plastificada de la Virgen de Guadalupe, con una oración impresa al reverso. Mi quid in movo. Mi primera reacción fue pensar que algún hermano de la iglesia, conmovido, nos había dejado esa ayuda en secreto. Pero al sostener la estampa, una corriente recorrió mi cuerpo. No era miedo, tampoco simple sorpresa. Sentí como si una mirada tierna, maternal, me envolviera allí mismo, en mi cocina. Mi mente protestante reaccionó de inmediato. Cuidado. Idolatría. Es un engaño del enemigo. Todo lo que había aprendido gritaba que debía destruir esa imagen y orar pidiendo liberación. Pero otra voz, más suave, me susurraba que allí había amor. Un amor que no podía ser demoníaco. Con manos temblorosas guardé la estampa en un cajón, sin atreverme a tirarla ni a mostrarla. Preparé un guiso sencillo con lo que había en la bolsa y cuando Verónica regresó, le conté que alguien había dejado alimentos de forma anónima. Ella se alegró, lo tomó como respuesta a nuestras oraciones y cenamos con gratitud. Yo, en cambio, no pude dejar de pensar en la presencia que había sentido. Unos días después ocurrió de nuevo. Los mismos toquidos suaves, el mismo pasillo vacío, otra bolsa con provisiones, leche, huevos, frutas, carne, y una nueva estampa, esta vez de la Virgen del Carmen. La sensación interior fue aún más intensa, como si alguien quisiera confirmarme que aquello no era casualidad. Las semanas siguientes se convirtieron en un desfile de lo inexplicable. Cada 2 o 3 días aparecía una bolsa distinta, con frijol, harina, pollo, galletas, azúcar, y siempre una estampa nueva. La Virgen de Fátima, la del Rosario, la de los remedios, hasta reunir una pequeña colección que guardaba oculta en el mismo cajón. Mi interior era un campo de batalla. Por las noches soñaba que el pastor Samuel me expulsaba de la iglesia por idólatra, que mis hijos me preguntaban por qué había traicionado a Jesús, que Verónica me abandonaba. Durante el día intentaba orar y leer mi Biblia, pero las palabras ya no me sonaban igual. Versículos que antes usaba contra los católicos ahora parecían abrir significados nuevos, como si hubiese estado ciego todo el tiempo. No podía contarle nada a Verónica por miedo a su reacción, ni al pastor porque lo interpretaría como ataque demoníaco, ni a los hermanos porque me arriesgaba a ser expulsado. El peso del secreto me estaba destrozando. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Guadalajara buscando algún empleo, pasé frente a la catedral. Nunca había entrado a un templo católico como adulto. Siempre los había considerado lugares de perdición. Pero ese día me quedé parado, mirando cómo la gente entraba y salía, algunos con flores, otros persignándose, muchos con expresiones de paz. Tras unos minutos de indecisión, crucé el umbral. El interior me impactó de inmediato. Altares majestuosos, vitrales de colores, silencio reverente. Nada que ver con la euforia bulliciosa de mi iglesia evangélica. Lo que más me llamó la atención fue una capilla lateral con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Decenas de personas oraban en silencio. Ancianos de rodillas, jóvenes en silencio, madres con sus hijos. Observé a una señora humilde, vestida con ropa sencilla, arrodillada en profunda oración. Su rostro irradiaba serenidad. Y por primera vez me pregunté, ¿y si esto no es idolatría? ¿Y si realmente aquí pasa algo que nunca entendí? Permanecí casi 1 hora en la catedral,
observando en silencio, conmovido y confundido. Al salir, tenía más preguntas que respuestas, pero también una grieta en la certeza que había defendido durante décadas. Esa noche, por primera vez, busqué información sobre el catolicismo. No para refutarlo, sino para comprenderlo. Lo que encontré aquella noche me descolocó. Contrario a todo lo que había aprendido, descubrí que los católicos no adoraban a María como a una diosa, sino que la veneraban como Madre de Jesús y criatura excelsa de Dios. No la veían como rival de Cristo, sino como intercesora que llevaba las súplicas directamente a su Hijo. Las imágenes, lejos de ser ídolos, eran símbolos que ayudaban a enfocar la oración, como cuando uno guarda fotografías para recordar a los seres queridos. Leí textos del Concilio Vaticano II, encíclicas marianas, testimonios de protestantes convertidos y estudios bíblicos católicos que reinterpretan pasajes que yo había usado durante años como armas. Descubrí que María está presente de manera significativa en el Nuevo Testamento, que los primeros cristianos la veneraban desde los siglos iniciales y que la intercesión de los santos tenía fundamentos en la misma Biblia, en pasajes que siempre había pasado por alto. El golpe definitivo llegó al toparme con la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Mientras leía, me estremecí. Encuentros repetidos, resistencia inicial, provisión milagrosa, una madre que venía en auxilio. Era exactamente lo que yo había estado viviendo. Por primera vez me atreví a pensar que quizá todo lo que me ocurría no era obra del enemigo, sino de Dios mismo, a través de la madre de su Hijo. El miedo y la esperanza se mezclaban. Si era cierto, significaba que había pasado mi vida atacando verdades sagradas. Pero también significaba que Dios no me había abandonado, sino que había enviado a su madre a rescatarme. Los días siguientes comenzaron a llenarse de un fenómeno extraño. Durante mis oraciones personales, en lugar de sentir la misma seguridad de siempre, me asaltaban impulsos persistentes de rezar el rosario, de entrar a misa, de confesarme con un sacerdote. Yo intentaba resistir, pero la atracción era demasiado fuerte. El punto de quiebre llegó una noche de diciembre. Verónica me sorprendió llorando en la cocina, con todas las estampas marianas esparcidas sobre la mesa. No podía ocultar más el secreto. Le conté absolutamente todo: los toquidos misteriosos, las bolsas de comida, la presencia amorosa, mis dudas doctrinales, mi investigación sobre el catolicismo. La reacción fue la que temía. Primero me miró incrédula, luego estalló en ira y finalmente rompió en llanto. Me acusó de haber sido engañado por Satanás, de traicionar nuestra fe y destruir a nuestra familia. Pasamos la noche separados, ella en el cuarto y yo en la sala, clamando a Dios que me mostrara con claridad qué quería de mí. La respuesta llegó al día siguiente. Mientras estaba solo en casa, escuché nuevamente los toquidos suaves. Al abrir la puerta, no encontré una bolsa, sino a una anciana vestida con un rebozo azul. Me sonrió con ternura y me dijo que venía de parte de Nuestra Señora para invitarme a una plática sobre las apariciones guadalupanas en la parroquia de San Miguel, a unas cuadras de ahí. Cuando le pregunté cómo sabía de mí, respondió con una frase que me dejó helado. Una madre conoce a todos sus hijos, sobre todo a los que más la necesitan. Antes de poder reaccionar, se marchó con sorprendente agilidad. Corrí tras ella, pero el pasillo estaba vacío. Esa tarde, contra toda lógica, decidí asistir a la plática. Llegué con retraso y encontré la sala repleta. Un joven sacerdote hablaba sobre los hechos históricos y teológicos de Guadalupe. Sus palabras describían con detalle experiencias que parecían reflejar lo que yo mismo había vivido. Encuentros reiterados, dudas, signos milagrosos. Al final, el sacerdote, que se presentó como Padre Esteban, se acercó directamente a mí, como si supiera que yo estaba ahí por algo especial. Con serenidad me preguntó si había tenido alguna experiencia personal con la Virgen. Y sin proponérmelo, le conté todo, con lágrimas en los ojos: mi pasado protestante, los sucesos recientes, mi crisis matrimonial, mi búsqueda desesperada. El Padre Esteban me escuchó en silencio, sin juicio, con una paciencia que jamás había experimentado. Me explicó que las conversiones auténticas son procesos largos y dolorosos, que requieren tiempo, oración y acompañamiento. Me habló de otros evangélicos que habían pasado por experiencias semejantes y me aseguró que Dios no actúa con confusión, sino con propósito. Las semanas siguientes empecé a asistir con regularidad a charlas en esa parroquia. Al principio iba como observador, justificándome a mí mismo que solo buscaba información. Pero poco a poco, mi corazón comenzó a abrirse. El Padre Esteban me dio libros, me explicó la fe católica tal como es, no como yo la había caricaturizado.
Por primera vez entendí que la Iglesia Católica no era un invento humano, sino la continuidad histórica de la comunidad fundada por los apóstoles. Que la intercesión de María y los santos, la misa, la confesión, todo eso estaba ya en los primeros siglos de la fe. Mientras tanto, los signos sobrenaturales continuaban. Las bolsas de alimentos dejaron de aparecer, pero en su lugar surgían cosas aún más personales: un rosario, una medalla milagrosa, un libro de oraciones. Cada vez que flaqueaba mi decisión, surgía un detalle providencial que me confirmaba que estaba en el camino correcto. La oposición de Verónica creció. Llegó a organizar reuniones de oración en casa con hermanos evangélicos, clamando por mi liberación. Finalmente me dio un ultimátum: o regresaba al protestantismo o ella se iría con los niños. Esa fue la prueba más dolorosa, porque la amaba profundamente. Pero la paz interior que encontraba en la oración católica era tan real que no podía renunciar a ella. Por primera vez entendí de verdad lo que significaba tomar la cruz y seguir a Cristo, incluso a costa de la familia. En marzo de 2020, exactamente un año después de que comenzaran aquellos sucesos misteriosos, tomé la decisión definitiva de iniciar formalmente mi proceso de conversión al catolicismo. El padre Esteban me inscribió en el RICA, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Durante varios meses estudié de manera sistemática la doctrina católica, participé en ceremonias de preparación y me fui adentrando en la espiritualidad de la Iglesia. El proceso fue profundamente transformador. Aprender a rezar el rosario me conectó con María de un modo que nunca había experimentado en décadas de oración evangélica. Asistir a la misa me abrió los ojos a una belleza teológica y litúrgica que me había estado vedada toda mi vida. Y cuando por primera vez me confesé con un sacerdote, experimenté un perdón y una renovación más profundos que cualquier cosa que hubiese sentido antes. La noche previa a mi confirmación ocurrió el encuentro sobrenatural más fuerte de todos. Mientras rezaba en silencio en mi cuarto, sentí una presencia maternal tan intensa y real que parecía tangible. No fue una visión visible, sino una experiencia interior de amor tan abrumadora que me hizo llorar sin detenerme durante horas. Comprendí con claridad absoluta que todo lo vivido aquel año había sido una preparación amorosa de María para llevarme de la mano hacia Cristo. El 15 de agosto de 2020, fiesta de la Asunción, recibí la confirmación en una pequeña pero conmovedora ceremonia en la parroquia de San Miguel. Cuando el obispo auxiliar impuso sus manos sobre mí, sentí una plenitud espiritual que confirmó que había encontrado al fin mi verdadero hogar en la fe. Por primera vez me sentí plenamente reconciliado con Dios, no porque hubiera cambiado de religión, sino porque había llegado a la plenitud de la Iglesia que Cristo mismo fundó. Las consecuencias humanas fueron dolorosas. Verónica cumplió su amenaza, se llevó a los niños con su madre y comenzó el proceso de divorcio. La Iglesia evangélica me expulsó oficialmente y la mayoría de mis antiguos amigos me dieron la espalda. Durante meses viví solo, reconstruyendo mi vida desde cero. Pero lo que parecía devastador pronto se convirtió en una liberación inesperada. Por primera vez en mi vida adulta vivía en coherencia total con mis convicciones más profundas, sin miedo a ocultar lo que realmente sentía. La paz interior que experimentaba era tan sólida que me dio fuerzas para enfrentar todas las pérdidas externas. Y con el tiempo, sucedió algo que nunca había imaginado. 2 años después de mi confirmación, Verónica comenzó a cuestionar también su fe protestante. Varias experiencias personales la llevaron a replantearse lo que antes defendía con firmeza. Primero me preguntaba con hostilidad, luego con curiosidad genuina. Cuando le relaté toda mi experiencia con detalle, incluso aspectos que había callado, su actitud cambió por completo. Hoy Verónica se encuentra en su propio camino de discernimiento. A veces me acompaña a misa, otras lee con interés los libros que le comparto. Nuestros hijos, que ahora tienen 11 y 8 años, pasan fines de semana conmigo. Juntos los llevo a la parroquia y les enseño a rezar oraciones sencillas. La reconciliación matrimonial aún es incierta, pero hemos aprendido a convivir con respeto y apertura, compartiendo la búsqueda sincera de la verdad. Mi testimonio comenzó a conocerse en la comunidad católica de Guadalajara. El padre Esteban suele invitarme a compartirlo con grupos de catequesis o comunidades interesadas en conocer el catolicismo. Me impresiona ver cómo mi historia toca especialmente a protestantes que, como yo, han tenido dudas o experiencias sobrenaturales que no logran explicar desde su marco teológico. Al mirar hacia atrás, no tengo dudas, la Virgen María literalmente tocó a mi puerta. Primero con alimento material cuando no teníamos nada para comer, y luego con alimento espiritual cuando yo me moría de hambre de verdad.
Comprendí que nunca buscaba apartarme de Jesús, sino llevarme a Él con más profundidad. A través de ella descubrí la realidad viva de la Eucaristía, la misericordia insondable en la confesión, la comunión de los santos, la